Diputado César Camacho. Gracias, Sadot. Primero quiero felicitar al CEDIP, al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, al presidente de su comité. Felicidades, Meme, al director general Sadot Sánchez, por esta afortunada organización, por esta muy inteligente invitación a personas respetadas en el mundo académico, quienes la vida me ha regalado como amigos: a Raúl Canosa, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, y Alfonso Fernández Miranda Campoamor, director del Instituto de Derecho Parlamentario de la propia universidad, y a don Luis Molina Piñeiro, catedrático de la Universidad Nacional y presidente de la COPOEX. Me da mucho gusto que en un clima de libertad, en la Casa de las Muchas Voces, podamos discutir, con el auxilio de quienes han estudiado este fenómeno durante muchos años, un reto jurídico-político de enorme actualidad. Es un reto contemporáneo el idear, el posibilitar la existencia de gobiernos de coalición con la solidez y la eficacia que la gente estaría esperando. Primero quiero comentar a manera de contexto que las clasificaciones tradicionales que en el mundo jurídico-político se hacen, por ejemplo, de formas de Estado y de gobierno, federalismo, estados unitarios o centrales, repúblicas, monarquías, ha entrado en el mundo de la relatividad. Me explico. En un estado unitario como España, escuchamos, leemos expresiones atinentes al federalismo, que la ortodoxia nos diría que parecen fuera del lugar. O ahora mismo no hay monarquías al estilo tradicional, las monarquías suelen estar asociadas a regímenes parlamentarios. De modo que lo que quiero poner sobre la mesa es que cada país, en las democracias sólidas, o en las democracias o en vías de consolidación, ha encontrado de las formas clásicas lo que considera mejor para que al final el gobierno sea sencillamente eficaz. Es decir, no, las instituciones jurídico-políticas no necesariamente se adoptan, se adaptan a la cultura política, a la historia local, a los retos contemporáneos. De modo que ahora, para entrar al caso de México, hemos vivido desde hace algunos años, es difícil ponerse de acuerdo respecto de cuándo inició, pero creo que podríamos tener como expresión consensual que México vive una transición democrática, que alguno pudiera considerar que inició al establecer los diputados de partido, o la representación proporcional, o a los gobiernos que en lo fáctico se han establecido con la idea de la pluralidad y de la coalición, insisto, en el mundo práctico, no con base necesariamente en normas de carácter jurídico. La transición democrática, que según mi punto de vista tiene en la alternancia en la presidencia uno de sus hitos, pero la transición misma no es la alternancia en el Ejecutivo, es una acreditación de que la transición camina y, según mi punto de vista, no ha concluido. Concibo la transición democrática como la necesaria, como la urgente necesidad de poner a tiempo las instituciones nacionales, las instituciones republicanas en el caso de nuestro país. Esto es, que sigan siendo eficaces, y la transición democrática tiene como característica central lo que yo llamo la redistribución del poder. Un poder que históricamente, y me hago cargo de la parte que a título personal o por mi militancia partidaria yo tuviera algo que ver, aunque sea en mínima parte. Pasar de un régimen verticalista a uno horizontal, pasar de un régimen de partido único o hegemónico casi único a un régimen plural, pasar de elecciones poco competidas a la sana incertidumbre que hoy presentan los comicios.
expresiones como la conformación plural y yo diría minoritaria de las cámaras del Congreso a partir de 1997, es decir, hace 19 años en la Cámara de Diputados y hace 16 en la Cámara de Senadores. Y mucho me temo que este pluralismo llegó para quedarse y que esta conformación minoritaria de las cámaras es y será moneda de cuño corriente. Si este es el contexto, si este es el preludio, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué sigue? Primero, aunque parezca una obviedad, es importante hacer profesión de fe democrática. O sea, cualquier cosa que siga tiene que estar anotada o tiene que estar bajo la égida de la democracia. No podría pensarse de otro modo, salvo que no suscribiéramos este espíritu democrático, legalista, o me corrijo, constitucional, para darle rango a la expresión, y que tuviéramos como centro del interés aquellos que nos dedicamos a estudiar los fenómenos y a intentar su legislación, que no solo haya legalidad en la asunción al poder, sino legitimidad de la misma. Y yo suscribo la expresión de que la legitimidad superior la dan los resultados. ¿Sí? Una legitimidad un poco sofisticada es la que los analistas pueden considerar. La legitimidad para la gente de la comunidad la da la eficacia. Es decir, que la gente, por solo decir al desgaire, tenga empleo, que la gente advierta que hay inversiones productivas generadoras de oportunidades, que los inversionistas que ya están se queden y los que están pensándolo opten, que haya, y en el mundo público, que haya gobernabilidad. Y vuelvo a la carga, gobernabilidad democrática. También hay gobernabilidad proveniente del ejercicio verticalista o atropellador, que suele, qué paradójico, ser legalista, ¿eh? Es decir, que un régimen de ese corte puede tener un entramado jurídico razonable, incluso técnicamente bien hecho, desde el punto de vista normativo, pero que eso de suyo no da legitimidad. En consecuencia, y con otro ingrediente, el presidencialismo ortodoxo está agotado, el presidencialismo, diríamos, histórico, pero el presidencialismo como tal, no, eso afirmo. Es decir, hay que poner como parte de esa de redistribución del poder de la que hablé hace un rato, mi opinión es que hay que poner a tiempo el presidencialismo. Y habida cuenta que el presidencialismo histórico de modé, de una autoridad omnipotente, o casi, tiene que darle paso otra vez en la redistribución del poder a el equilibrio entre poderes. Y en México, como parte de esto que yo llamo la transición democrática inacabada, tiene ejemplos a la mano. En 1994 ocurrió la reforma al Poder Judicial más trascendente de la historia contemporánea. El perfeccionamiento de las controversias constitucionales, la creación de las acciones de inconstitucionalidad, que no son otra cosa sino poner límite al poder por la vía constitucional, evitar invasión de competencias y evitar colisión de normas de otro rango con la norma fundamental. Recientemente las reformas en materia de derechos humanos, la reforma al juicio de amparo, siguen acreditando la profesión de fe por la libertad, por la democracia y por el constitucionalismo. Por eso el país, no obstante que vive momentos difíciles y en lo político hasta agrios, nunca ha estado bajo amenaza o en peligro, pero al final las aguas han vuelto a su cauce. Especialmente con los resultados de elecciones presidenciales, en los capítulos quizás subrayadamente del 2006 y del 2012. 2018 parece estar a la vuelta de la esquina y los legisladores tenemos una llamada de atención, una luz ámbar, porque las encuestas, más o menos, dicen que va a ser muy difícil que algún partido, por lo menos si la tendencia no cambia radicalmente, y como van las cosas, no parece que haya
bases sólidas para suponer que van a cambiar radicalmente, podría haber otra vez gobiernos de minorías. Hablo en términos latos, hablo de los gobiernos de los estados, hablo de la integración de las cámaras y, por supuesto, el eventual resultado a favor de quien postulado para la presidencia ocupe o sea un poco el que enarbola la primera minoría. Es decir, en resultados todos minoritarios, el de la primera minoría. Y frente a eso, vuelve como recurrentemente ha estado ocurriendo, a pensarse en los gobiernos de coalición. Hay uno, el elemental, pues la coalición derivada de acuerdos políticos, para lo cual, si hay solidez en lo político, o mejor dicho, convicción, alguien podría suponer que lo jurídico puede estar de más. Yo soy de quienes opinan que no. Lo jurídico es indispensable si se le quiere dar a un eventual gobierno de coalición robustez, solidez que trae consigo seguridad. Seguridad jurídica y, ojo, seguridad política, porque no solo es si hay buenos arreglos entre los abogados o entre los entendidos. Estas buenas noticias tienen que darse o enviarse a la ciudadanía, a la gente que está armada de una credencial para votar con fotografía, y ese es su más importante instrumento de hacer política. En consecuencia, me parece que la gobernabilidad es lo que se tiene que buscar, y voy a tratar de afinar mis apreciaciones. Gobernabilidad democrática que tiene que ver con una legitimidad de origen. La legitimidad de origen, que es la que proviene de las urnas. O sea, ganar el mayor número de votos, aunque eventualmente no sea una mayoría absoluta, solo relativa. Y vuelvo a la carga con la legitimidad proveniente de los resultados, que yo insisto es la que la ciudadanía aprecia mucho más. Incluso en la historia nacional y en otras latitudes, gobiernos con dudosa legitimidad de origen pueden lograr la legitimidad en el ejercicio del poder si hacen las cosas bien. Creo que esto, siendo pragmático, no parece que pueda ser suficiente. O sea, creo que hay que corregir ambos aspectos, o hay que enderezar, o hay que apreciar y garantizar ambas cosas. La legitimidad de origen proveniente de la elección, para lo cual tenemos que robustecer los órganos electorales, la instancia llamada administrativa, es decir, el INE con sus adláteres, los OPLES y demás, y la instancia jurisdiccional, los tribunales, que hago un paréntesis, si en algún país ha habido un desarrollo normativo institucional en materia electoral es casi diría ad nauseam. Antes el derecho electoral, si bien le iba en el mundo académico, era un contenido menor del derecho administrativo, y hoy nadie puede salir a la calle y sentirse seguro si no trae consigo un código electoral. Es decir, ha habido un desarrollo legislativo que se ha convertido en una maraña muy difícil de entender, y la materia electoral casi reservarla a los iniciados. En consecuencia, me parece que en algún momento tenemos que emprender el camino de regreso, es decir, después de hacer tan compleja la normatividad, las instituciones, los litigios, tendremos que emprender el camino de regreso para que sea dos cosas: más sencillo y, lo digo haciéndome cargo, más barato. Porque el sistema electoral en su conjunto, no solo hablo de las prerrogativas que siempre son un elemento de crítica, la estructura misma de carácter electoral, que por cierto, no obstante que las elecciones son episódicas, el gasto corriente, todo esto es 365 días del año, es decir, los órganos electorales se sostienen en forma permanente. Entonces, en algún momento hay que emprender, decía yo, el camino de regreso para hacer más sencilla la materia electoral y más barata para el patrimonio de los mexicanos. Y la última, y con ello voy a terminar, creo que hay que prepararnos para eventualmente darle más solidez a un gobierno de coalición. Yo tengo mis dudas sobre qué tanto también pueda imponerse normativamente un sistema de este tipo que asfixie. No lo sé, lo digo con sinceridad, porque he vivido los gobiernos integrados, de facto lo llamé, un poco de coalición o plurales, que en su momento fueron para tenderle un puente a los adversarios partidarios, para ubicar en temas delicados como
de Contraloría o de Procuraducción de Justicia, es decir, para que mi oposición partidaria advierta que aquí no pasa nada, voy a invitar a alguien de esa afiliación para que se haga cargo de estas tareas delicadas. Pero han sido respuestas fácticas, no respuestas con solidez jurídica. Entonces, como no lo son, así con las facultades que tienen los ejecutivos, y hablo del presidente, los gobernadores, tan rápido como invitan a alguien lo pueden remover, sin que tengan que darle razón a nadie. Creo que si hay un espacio, es este tiempo, porque si no se hace pronto ya no se hizo. Por lo pronto ya no para la elección de 2018. ¿Qué se avisora? Y con ello voy a terminar. No hay gran ciencia en ello, pues yo creo que va a seguir habiendo cámaras, hablo de las dos, integradas por minorías. Lo cual va a obligar, en el caso de las cámaras, a hacer mucha política, a construir espacios de neutralidad partidaria donde se puedan empujar propuestas donde nos sintamos cómodos más de una fracción. Y tampoco aquí hay un elemento político y uno aritmético, que se sienta cómoda una fracción que, parece ahora ironía, casualmente con sus votos hacemos mayoría. O sea, una dosis de pragmatismo, o sea, hay que construir mayorías no solo con quien en términos ideológicos, programáticos, hay cierta afinidad, sino si tienes los votos. Porque de otra suerte, si solo nos atenemos a esas afinidades, pero no dan los números, son fuegos fatuos. Entonces, el reto es de grandes proporciones. Creo que la robustez, y con ello termino, de las instituciones y de las normas es lo que hará que todas las inquietudes se encaucen por la vía democrática, por la vía civilizada, por la vía de la ley, y lo que no permitamos los mexicanos que creemos en la libertad y en la paz es que problemas de carácter electoral de cara a hacer gobierno se puedan convertir en problemas sociales. O sea, de suyo ya los retos de la seguridad, los retos de la economía, los retos del combate a la corrupción, de la impunidad, que ya solos son complejos, se verían potenciados o incluso rebasados por problemas que fueran la consecuencia o la resaca de conflictos postelectorales que nadie quiere. Cuando han ocurrido estos conflictos postelectorales en estados o más aún en el ámbito federal, perdemos todos. Y entonces un conflicto originariamente político electoral se convierte en un problema social y un problema que genera mala imagen y hace rehuir a aquellos que, no siendo mexicanos, quisieran o tienen interés por voltear la cara hacia nosotros. Dos cosas para terminar: una profesión de fe subrayada por la democracia y por la libertad. Gracias.